a desarrollar ahora digamos, el tema lo que nos queda, el tema de este diseño por capacidad, y sobre el final tenemos un espacio para consultas sobre práctica. Perfecto. Gracias, ingeniero. Bueno, bueno. Bueno, continuamos entonces. Hemos visto el tema de redistribución de momentos y las ventajas que presenta, digamos, el hecho de poder hacerlo. Entonces vamos a entrar ahora en lo que es el diseño, el dimensionamiento propiamente de los elementos. En un segundo, tengo como anfitrión Rodrigo, si puedes ir viendo los que quedan en sala de espera. Bueno, Gracias. Entonces, a partir de tener el sistema, digamos, de solicitaciones que generan las acciones, tanto de las cargas gravitatorias como las del sismo, vamos o debemos proceder al diseño propiamente de las secciones ahora. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente: las secciones de vigas, en principio las vigas a flexión. Vamos a trabajar con el formato que ustedes ya vieron, el reglamento actual del CIRSOC 201, que establece, digamos, un diagrama particular, digamos, un diagrama lineal para el acero, y para el hormigón, un diagrama rectangular que de alguna manera vino a simplificar el diagrama parabólico rectangular que teníamos en la versión anterior del reglamento. Esto ustedes lo conocen bien, y esta es la forma, digamos, que van a utilizar para la verificación, para el dimensionamiento de las vigas. Eh, Como vimos, digamos, en el esquema o en la estrategia del diseño por capacidad, una vez elegido el esquema o la configuración final, y cuáles van a ser estos elementos fusibles, cuáles van a ser los elementos que van a incursionar en el campo elástico, dijimos vamos a diseñar estos de la manera más ajustada posible, para que todas las sobres resistencias que puedan desarrollar no sean significativas hacia los elementos que deben permanecer elásticos. En este caso van a ser las columnas, digamos. Así que las vigas se van a dimensionar lo más ajustadamente posible para la solicitación. Con respecto a las columnas, eh, entonces en este procedimiento los momentos flectores, los esfuerzos de cortes y las fuerzas axiales, las que resultan del análisis elástico. Este análisis elástico está permitido realizarlo en un análisis estático equivalente, a través del método estático equivalente, o en un modal espectral. Entonces, lo que vamos a hacer con estos esfuerzos son amplificarlos, reconociendo, digamos, que hay efectos que se producen durante la respuesta dinámica, y vamos a ver que en las columnas, como dijimos, van a responder a este esquema de columna fuerte, viga débil, y bueno, vamos a asegurar de esta manera que desarrollen solamente el mecanismo de rotulación plástica seleccionado, es decir, que las rótulas se produzcan en las vigas y no en las columnas. Eh, entonces, esto debería asegurar que no se van a producir deformaciones anelásticas, salvo solamente por flexión en regiones previamente asignadas, aunque el terremoto sea, digamos, de una acción extrema o dentro de una amplia variación de características espectrales. Entonces, eh, el único esfuerzo permitido, digamos, como para la incursión en el rango elástico, será el de flexión. Como dijimos en esta analogía de la cadena, digamos, en la cadena la rotura se va a dar por el eslabón más débil, y lo que vamos a hacer es justamente reforzar, o tener en cuenta que los tipos de esfuerzos para los que sean eh, frágiles en general, como el corte, estarán protegidos para que la flexión se desarrolle y agote antes de que pueda fallar por algún otro tipo de esfuerzo. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es amplificar los momentos en las columnas, es decir, vamos a dimensionar las vigas lo más justo posible para estas acciones que genera el sismo, y vamos a amplificar luego estos momentos una vez que sean trasladados a las columnas. ¿Por qué lo vamos a amplificar? Bueno, por la sobreresistencia que desarrollan o que genera el desarrollo de las rótulas plásticas en vigas. Y vamos a analizar puntualmente qué sucede. Por encima del primer piso, o el nivel 1, el objetivo entonces del diseño por capacidad es eliminar la posibilidad de formación simultánea de rótulas plásticas, tanto en la base como el capitel,
de las columnas de un mismo piso. Por lo tanto, estas columnas deberán ser capaces de resistir elásticamente los momentos que inducen las vigas adyacentes, y esta acción de momento podrá ser evaluada entonces con la siguiente expresión. El momento en la columna vendrá derivado como un factor de sobreresistencia por el momento elástico en las vigas. ¿Bien? Ya veremos qué implica o de qué hablamos cuando hablamos de este factor de sobreresistencia. Entonces, el momento que va a ser derivado para la columna, debido a las acciones sísmicas, que está medido en el eje de la viga, porque así lo vamos a obtener del análisis sobre los pórticos, será igual a un factor de sobreresistencia por el momento, el momento elástico. Perdón, este es el momento elástico, el derivado, digamos, por las acciones al eje de la viga, y el momento de la columna será obtenido como el factor de sobreresistencia por ese momento elástico. ¿Qué implica esto? El factor de sobreresistencia será el momento sobreresistente, que no es otra cosa que el lambda cero, que es un factor de sobreresistencia del material por el momento nominal sobre el momento elástico. Dijimos que el momento nominal es la capacidad real que tiene la sección. Este se obtiene como el momento elástico, es decir, el esfuerzo resultante sobre el elemento sobre un factor phi. Este factor phi, un factor de reducción de capacidad, tiene que ver con el tipo de esfuerzo, y ustedes ya lo han utilizado cuando hicieron análisis de estructuras en estructuras de hormigón. Haciendo la relación, entonces nos queda que como mínimo este factor de sobreresistencia será phi sub 0, o lambda 0, perdón, sobre phi. Este factor de sobreresistencia al material puede tomar valores de 1,4, es decir, por todos los elementos que vimos que contribuyen a esta sobreresistencia, esencialmente una mayor resistencia del acero como el elemento principal. Si esto es 1,4 y estamos hablando de flexión, el factor de reducción de capacidad en 0,9, tenemos que phi sub 0 será 1,56, 1,57. Fíjense que entonces el momento en la columna será cerca de un 55-60% del momento derivado a eje de la viga. ¿Bien? Entonces, de esta manera lo que vamos a estar haciendo es proteger o asegurar que la columna permanezca, digamos, dentro del rango elástico mientras la viga desarrolla toda su capacidad. Tener en cuenta acá que este momento nominal tiene que ver con la capacidad que tenga la sección efectivamente presente, es decir, con la sección que hayamos determinado para la viga, ancho por alto, y con la armadura que efectivamente hemos colocado. Entonces, este factor, que como mínimo tendrá el valor que les he comentado, de alguna manera puede ser todavía mayor porque, bueno, cuando determinamos la cantidad de armadura necesaria, ustedes saben que luego estandarizamos, digamos, para la armadura disponible, para los diámetros que están disponibles comercialmente, y entonces ya este momento nominal puede estar siendo superior al momento que necesitamos para la acción directa del momento flector sobre el elemento. Entonces, bueno, claramente cuando hablamos de dimensionar la viga lo más justo posible para el esfuerzo que necesita, es justamente por esto, porque toda la armadura que coloquemos de más no va a ser otra cosa que generar sobreresistencia sobre la viga, que en el desarrollo de la rótula plástica tendrá que ser tomada, digamos, o contenida por la columna. Por lo tanto, esa armadura o esa sobreresistencia además vendrá a ser, digamos, acción sobre la columna, y va a demandar mayor sección, mayor armadura sobre la columna. Si lo vemos en un gráfico, podemos interpretar esto que estamos diciendo. Aquí a la izquierda tenemos las resistencias o los momentos flectores requeridas a partir del análisis elástico. Esto es típico, digamos, del análisis que puede ser, dijimos, estático o dinámico. Tenemos los momentos en las vigas, los momentos en las columnas, en el nudo.
Como vimos, si la estructura está en equilibrio, bueno, los momentos de las vigas deberán ser igual a los momentos de las columnas en el nudo, y por lo tanto cualquier amplificación en los extremos de las vigas tendrá que ser idéntica en la amplificación de los extremos de las columnas. Entonces, este phi sub 0 o factor de resistencia, que no es otra cosa que la sumatoria de los momentos M sub B, esto es M en BIM de vigas, momento de las vigas sub 0, o sea, sobre resistente, con respecto al momento proveniente del análisis elástico, dará finalmente cuánto vale phi sub 0, y ese valor es el que debemos aplicar para luego amplificar eh, estos momentos cuando llevemos el análisis en la columna. ¿Bien? Por lo tanto, bueno, repito el concepto, las vigas se deben dimensionar lo más justo posible para que no terminen aumentando este valor sobre resistente, incrementando la demanda sobre la columna. ¿Qué sucede en las columnas del primer piso? A nivel cero o nivel de fundación, donde generalmente se supone que la columna está empotrada, ahí podemos admitir, podemos esperar que se produzca una rótula plástica como parte del mecanismo de colapso elegido. Vuelvo un poquito. El mecanismo de colapso elegido, en general columna fuerte, viga débil. Como parte del mecanismo se admite que solamente la base de la columna pueda rotular, no simultáneamente base y capitel. Por lo tanto, si podemos esperar en la formación de una rótula como parte de este mecanismo, en este nivel, el momento de diseño para la columna será el que obtenemos de la combinación apropiada de las cargas gravitatorias más el sismo, ¿sí? Ya que en este momento no depende de la resistencia de los miembros adyacentes, digamos, los componentes de la fundación, por ejemplo, no se aplica el factor de sobreresistencia o flexión phi sub 0 de las vigas, o sea que para la base de la columna phi sub 0 será 1 en este caso. ¿Bien? Para eliminar la posibilidad de que se desarrolle rótula plástica en la cabeza de la columna de este primer piso, o sea, el nivel 1, el momento de diseño de esta cabeza será entonces aplicando el factor que corresponde al phi sub 0 de las vigas. Otro caso particular es en el último piso. En general, las cargas gravitatorias son las que controlan el diseño en las vigas en los niveles superiores, ya que la acción del sismo, digamos, es notablemente menor que con respecto a los niveles inferiores. Eventualmente se pueden aceptar alguna articulación plástica en las columnas. Y bueno, en consecuencia, digamos, también para estas columnas podrá ser phi sub 0 igual a 1 en ese caso. Veremos que vamos a tener que considerar una amplificación dinámica de los momentos. Resulta que en la configuración de momentos que obtenemos a partir de un análisis estático se puede considerar como buena, una buena aproximación de la demanda de momentos en el modo fundamental, pero como vimos en edificios altos, los modos superiores pueden cambiar significativamente la configuración de esta deformada y de la distribución de momentos en las estructuras, en particular en los pisos superiores. Por lo tanto, esto habrá que considerarlo y lo vamos a considerar a través de una amplificación dinámica de estos momentos en función de la altura o del número de niveles del edificio. Entonces, para tener en cuenta estos efectos dinámicos, el momento último, además del factor de sobreresistencia, a través de un factor omega. ¿Bien? Este factor se denomina factor de amplificación dinámica. Lo hacemos para asegurar que las rótulas no se formen en las columnas por encima del nivel 1 de los pórticos. Y los momentos entonces resultantes del análisis elástico deberán ser amplificados, además de considerar la sobreresistencia de las vigas adyacentes, por este factor omega de amplificación dinámica. ¿De qué manera lo vamos a analizar? Bueno, dependiendo si las columnas pertenezcan a planos unidimensionales o bidireccionales. ¿Qué significa esto? Hay columnas que pueden pertenecer en general a pórticos laterales, a un pórtico plano o unidireccional,
Este factor tiene relación con el periodo fundamental de vibración, T sub 1, y omega valdrá 0,6 T sub 1 más 0,85, adoptándose como límites en los valores de 1,3 y 1,8. Es decir, que omega como mínimo valdrá 1,3 y como máximo 1,8. Bien. Fíjense que entonces el momento último en las columnas, hablamos de un phi de 1,6 aproximadamente por 1,3, ya estamos hablando de que prácticamente el momento, digamos, sobre las columnas será cerca del doble del momento elástico sobre las vigas. De alguna manera lo que estamos haciendo es partir de este esquema que esperamos de comportamiento final y estamos haciéndolo realidad, digamos, a este concepto de columna fuerte, viga débil. En las columnas de pórticos espaciales o bidireccionales, esto lo consideramos, digamos, ya que estas columnas pueden pertenecer a pórticos en dos direcciones y tendrán que resistir, digamos, el ataque que puede ser simultáneo o la acción simultánea de fuerzas a lo largo de dos direcciones principales del edificio. Además, entendiendo que esto implica la capacidad de la columna tanto a flexión biaxial como a compresión. Entonces, de manera simplificada, para los pórticos espaciales, se toma un valor de amplificación dinámica omega como 0,5 del valor del periodo fundamental más 1,10. Y se adoptan como límites mayor o igual a 1,5 y menor o igual a 1,9. Es decir, que las columnas, si a su vez pertenecen a pórticos o a pórticos que trabajan en dos direcciones, tendrán todavía un incremento un poco mayor. Si vemos un resumen de estos factores de amplificación dinámica, bueno, esta tabla ya se las voy a poner disponible dentro de un lineamiento general de diseño por capacidad. La vemos ahora, entonces omega, depende si el pórtico es unidireccional o bidireccional, será como mínimo 1,3 hasta periodos de cerca de 0,8 segundos y de allí se incrementará hasta 1,8 y para pórticos bidireccionales será como mínimo 1,5 y se incrementa hasta 1,9. Bien. Aquí tiene una tabla que resume un poco estos valores. Bien, ¿qué sucede entonces con la resistencia requerida de flexión en la base de la columna o en los últimos niveles? Como dijimos, podemos esperar que se formen articulaciones plásticas en la base de las columnas. Esto genera demanda de utilidad importante, por lo tanto esta deberá ser diseñada y detallada de manera acorde. Para asegurar esto, estos factores o la demanda de momento unidireccional deberá ser incrementada en aproximadamente un 10%, por lo tanto los valores de omega antes determinados para pórticos unidireccionales omega valdrá 1 y para pórticos bidireccionales omega valdrá 1,10. Con respecto al efecto de los modos altos de vibrar en la respuesta dinámica, como dijimos, los modos altos de vibrar son significativos cuando mayor cantidad de niveles tengamos en los pisos superiores. Para tener en cuenta esto, en las ecuaciones del factor de amplificación dinámico, omega, vamos a aplicarlo solamente para niveles que se encuentren por encima del tercio o del 0,3 veces la altura del pórtico, o sea, del edificio, ¿sí? Medida desde el nivel que se considere como base de apoyo de la estructura. Entonces, entre esa altura, el 0,3 de H, al nivel 0 se puede adoptar una variación lineal. Luego, para la parte superior, de la misma manera, podremos adoptar una reducción del mismo, que enseguida vemos en un gráfico. Esta consideración, es decir, que el valor de omega que hemos propuesto, que está propuesto, vale como para la porción del edificio que se encuentra entre el tercio de H y la porción por debajo de los dos niveles superiores, ¿sí? El nivel inferior para pórticos unidireccionales valdrá 1
y luego valdrá como mínimo 1,3 para el primer nivel, si es unidireccional, 1,5 para el bidireccional, y a partir de allí podrá variar linealmente hasta el tercio. A la altura del tercio tomará el valor que corresponde, según cálculo, y en la parte superior, de nuevo volvemos a los dos niveles superiores a un esquema similar. Entonces, este sería el esquema de variación del factor omega de amplificación dinámica. Con respecto a los momentos de diseño, para las columnas, ahora vamos a analizar los esfuerzos particulares, momentos, cortes y esfuerzo normal. Entonces, para los efectos del diseño de las columnas en los pisos superiores, los resultados del análisis inicial, esto es que incluye la acción de las cargas verticales y las de sismo, pueden ser irrelevantes. Los momentos elásticos, es decir, los que se derivan de la fuerza sísmica solamente, son los que vamos a utilizar como valores de referencia para ser amplificados por phi sub 0. Es decir, que de los momentos que se producen en las columnas, vamos a no tener en cuenta, si se quiere, los producidos por las cargas gravitatorias, vamos a considerar simplemente los que se producen por efectos del sismo. Los momentos amplificados entonces en los centros de las uniones vía columna se obtienen a través del factor de amplificación dinámica y el factor de sobreresistencia por el momento elástico. Excepto entonces en el nivel 0 y en el último, esta amplificación por phi sub 0 se aplica para cada una de las columnas en cada piso. Entonces, ¿qué podemos decir? Si este es M sub E, el que está sombreado, tomemos una columna cualquiera en un piso intermedio, el momento elástico, ¿sí? Vamos a amplificar primero phi sub 0 por ese momento elástico, teniendo en cuenta la sobreresistencia, ¿sí? Y luego vamos a amplificar por el factor de amplificación dinámica, omega. Por lo tanto, vamos a obtener a nivel de ejes de vigas los valores máximos. Entonces las columnas deben ser capaces de absorber una demanda de momento de las vigas adyacentes cuando éstas desarrollan su sobreresistencia. Es decir, que para llegar a rotularse, la viga debe agotar completamente su capacidad. Allí esto estará reflejado, este comportamiento, a través del factor de sobreresistencia phi sub 0. ¿Bien? Luego, como dijimos, deberemos amplificar por el factor que considera, entonces como segundo paso, debemos amplificar a través del factor de amplificación dinámica. Dicho de otra manera, lo que queremos manifestar es que hay un movimiento del punto de inflexión dentro del interior de la columna, es decir, no vamos a saber exactamente en qué situación nos vamos a encontrar con respecto al punto de inflexión, simplemente tenemos la consideración de la amplificación digamos, a nivel de ejes de vigas. Debido a este efecto dinámico y debido a las otras posibles distribuciones de momento en las columnas que se encuentran por encima y por debajo de la viga, que envía su demanda a través del nudo. ¿Bien? Estos momentos de diseño extremos, o sea, a nivel superior e inferior, no ocurrirán simultáneamente. ¿Bien? Por lo tanto, estas amplificaciones se aplican a los momentos de capitel y base solamente, y no a todo el diagrama o al diagrama en toda la columna, ¿sí? Entonces, esas amplificaciones las vamos a tomar solamente a nivel de capitel y base y no a todo el momento en toda la longitud de la columna. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser la sección crítica de la columna? Las secciones críticas de la columna son aquellas que están adyacentes a las caras superior e inferior de las vigas. Nosotros vamos a derivar el momento en la columna al eje de las vigas, ¿sí? Y sucede que al filo, o sea, el filo superior al filo inferior de la viga, debemos descontar o reducir ese momento atendiendo el corte que está presente en esa distancia. Entonces, el diagrama momento
no es conocido el gradiente, porque simplemente tuvimos el máximo con esta amplificación. No es posible obtener qué fuerza de corte puede estar presente cuando el momento localmente amplificado se alcanza durante el sismo. De manera conservativa, se propone o se supone que solo el 60% de ese corte crítico actuará en forma simultánea o concurrente con el momento. Por lo tanto, si consideramos esto, el delta M, ¿sí?, será el 60% del corte de la columna por la mitad de la altura de la viga, es decir, del eje hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? O sea, si H sub B es la altura de la viga, el delta de momento que habrá que descontar, considerando solamente el 60% de este corte, será este valor delta sub B. ¿Bien? Entonces, el momento crítico de diseño para la columna, o sea, la demanda M último, será el momento elástico amplificado por el factor de sobreresistencia, amplificado por la amplificación dinámica, reducido por la participación del corte en la mitad de la altura de la viga. 0,6 por 0,5 da el 0,3 que tienen de coeficiente aquí en la expresión. ¿Bien? Bueno, una vez que obtengamos el momento último, bien, debemos verificar entonces, con esto vamos a dimensionar, para satisfacer los requerimientos de resistencia, se debe verificar que el suministro, es decir, la sección más la armadura, sea mayor que la demanda. ¿Bien? En este caso debemos distinguir dos situaciones. Cuando las acciones de diseño en las columnas fueron derivadas de un proceso de diseño por capacidad, es decir, que el momento, aplicando solamente el factor phi, en este caso sin sobreresistencia por el momento nominal, deberá ser mayor o igual al último. Esto será en el caso de las bases de los pies, digamos, de columnas en planta baja. Y en las secciones donde se espera que ocurra la rótula, por ejemplo, en la base o nivel de cada columna, la demanda flexo-compresión, que es la combinación de momento y axial, estará basada en la combinación de cargas prescritas por el código. ¿Bien? Entonces, la resistencia a flexión será evaluada a partir de la resistencia normal, utilizando los valores de phi que ustedes ya han utilizado del reglamento 201. Estos valores son 0,9 para flexión con o sin tracción. Son más restrictivos para el caso de flexocompresión, 0,7 o 0,65, para corte y torsión 0,75 y para aplastamiento penaliza bastante más, 0,65. Bueno, eso con respecto a la acción de esfuerzo interno de momentos. Con respecto a las fuerzas axiales últimas, para ser consistentes con estos principios del diseño por capacidad, la fuerza axial que induce el sismo en cada columna y en cada piso deberá ser entonces el corte ahora, el corte sobre resistente o el corte producido por, teniendo en cuenta la sobre resistencia, por eso es B sub E sub 0. Esta es la fuerza de corte que se generan, son las de rótulas plásticas adyacentes a las columnas cuando éstas alcanzan su sobre resistencia. Por lo tanto, la suma de las fuerzas de corte por encima del nivel considerado va a fijar un límite último. ¿Sí? ¿Por qué decimos que va a fijar un límite, perdón, un límite superior? Porque es probable que estas no se den simultáneamente en todas las columnas, es decir, que no se rotulen simultáneamente todas las columnas. Fíjense que entonces el esfuerzo normal para la columna lateral se obtiene como la sumatoria de los cortes en cada una de las vigas, y así sucesivamente para cada una de las columnas, con su signo, claramente. Entonces, sin embargo, debemos reconocer que el incremento del número de pisos hace que disminuya esta posibilidad de que todas las rótulas plásticas alcancen la máxima sobreresistencia. Por lo tanto, aparecerá un factor de reducción, R sub B, que tendrá en cuenta esta situación. Luego, la carga axial
vamos a determinarla entonces para cada columna como la sumatoria de los cortes de todas las vigas que están digamos, conectadas a la columna por el factor de reducción, ¿sí? Y será mayor o igual al valor simple elástico. ¿Bien? Entonces, la sumatoria de B sub 0 es la suma de la fuerza de corte en las vigas, desde todos los niveles por encima del nivel que estamos analizando, que se desarrollan en las caras de las columnas y teniendo en cuenta la sobreresistencia a flexión de las vigas, con su signo claramente. ¿Bien? Estas fuerzas axiales, que así se obtienen, se deben combinar con la que resultan de las combinaciones de cargas verticales, las permanentes y las accidentales, con los factores de acción para determinar la carga final en cada columna. Hay que tener en cuenta que para las vigas, para las columnas a las que concurren vigas en dos direcciones, tendremos que hacer la sumatoria de todas las vigas que concurren. ¿Bien? Aquí tienen, por ejemplo, el valor del factor de reducción R sub B, que está en función del factor de amplificación dinámica y del número de pisos por encima del nivel considerado. Cuando mayor número de pisos tengamos, menor será el valor de este coeficiente. ¿Bien? Cuando los factores de amplificación sean diferentes en las dos direcciones, esto es para pórticos bidireccionales, podemos adoptar el mayor valor de omega que corresponde a los fines de obtener el valor R sub B de la tabla. Consultas, comentarios hasta aquí. ¿Se comprende el concepto, el procedimiento, concepto del método? ¿Qué me pueden decir? A ver. Se comprende el procedimiento, digamos, este concepto de tomar la acción elástica sobre las vigas y tener en cuenta, digamos, esta sobreresistencia que va a desarrollar para a partir de allí obtener el esfuerzo sobre la columna. Sí, se entiende, profe. Bueno, me alegro. Entonces tenemos determinados momentos flectores, esfuerzos normales, y vamos a ver ahora qué sucede con el corte. La fuerza de corte en una columna típica, entonces en todos los pisos, salvo el primero y el último, por estas consideraciones particulares de la rotulación, podemos estimar para el corte a partir del gradiente de momento flector a lo largo de la columna. Entonces el esfuerzo mínimo de corte que se debe considerar es phi sub 0, es decir, el factor de sobreresistencia por el corte que obtenemos del análisis elástico. Estamos en este punto, este es el momento elástico, esto genera un corte elástico, luego phi sub 0 por el momento elástico nos dará este segundo incremento de momento, y lo vemos aquí en este esquema. Sin embargo, se debe tener en cuenta la posibilidad de que esta distribución no sea proporcional, o sea, de los momentos de las vigas entre las columnas, por debajo y por encima de la viga, y esto puede resultar en un gradiente algo mayor. Entonces la norma dice que el corte último se obtendrá como mínimo a través de 1,3 por el factor de sobreresistencia por el corte elástico, ¿sí? Es decir que un 30% mayor debido a esta incertidumbre o a la variabilidad de los gradientes de momento. Entonces, dado que esta demanda se obtuvo a través de un procedimiento completo de diseño por capacidad, lo vamos a contrastar directamente con la resistencia nominal. Es decir que phi en este caso será 1. ¿Bien? Es decir que obtendremos el valor de corte último y lo vamos a comparar con el corte de diseño a través de utilizar un phi igual a 1, porque este valor ya se obtuvo a través de un diseño por capacidad. ¿Bien? Entonces, como vimos que para un valor típico de coeficiente factor de sobreresistencia de 1,56, esto era 1,4 sobre 0,9,
La resistencia nominal de la columna del corte deberá ser casi mayor que 2, ¿sí? O sea, 1,3 por 1,56, es decir, que estamos armando al corte, digamos, de la columna con un valor de 2 veces mayor al requerimiento elástico. ¿Qué sucede con el diseño del corte en las columnas del primer piso? Esta está asociada a la sobreresistencia a flexión ahora de la articulación plástica, que potencialmente se puede desarrollar en el extremo inferior de la columna. Si esa sobreresistencia es grande, decimos que es grande cuando supera el 30% de la capacidad de la columna, esto es resistencia por la sección. Entonces el gradiente de momentos puede exceder bastante a este que tuvimos antes, y entonces el corte último en ese caso lo vamos a tomar como el promedio de los momentos, o sea, la sumatoria de los momentos en el pie y la cabeza de la columna sobre la longitud, o sea, la altura del piso, ¿sí? En general, digamos, en análisis estándar, los momentos en las cabezas, en la columna del primer piso, son menores que en los del pie o en la base. Podría ocurrir, digamos, de todas maneras, la plastificación en el pie de la cabeza. Por lo tanto, la ecuación anterior contempla en la sobreresistencia la flexión en ambos extremos de la columna, como les dije, en el pie y en la cabeza. Ese momento sobreresistente lo vamos a calcular a través de un coeficiente, como se indica acá en la expresión, lambda sub 0 más 2 veces la carga n, la que denota la carga sub n asterisco, digamos, denota la carga axial sobre la columna para el estado límite último, y van a permitir tener en cuenta el incremento de resistencia debido al aumento de resistencia del acero y de la resistencia del hormigón del núcleo de la columna por efecto del confinamiento, ¿sí? Esto tiene en cuenta la sección y la resistencia del hormigón a través de este coeficiente. Bueno, este phi sub 0, este factor sobre resistencia asterisco, que está representado acá entre las llaves, es el factor de sobreresistencia de la columna, y como mínimo debe valer lambda 0 sobre phi sub c. Bien. En las columnas en general de pórticos espaciales, estos sí pórticos bidireccionales, se deben realizar alguna consideración adicional, ya que en este caso, como vimos, el sismo puede ocurrir simultáneamente en dos direcciones. Se ha encontrado de manera experimental que la resistencia del corte de las columnas cuadradas armadas simétricamente es prácticamente la misma, ¿sí? Cuando se ve sometida a fuerzas de corte en cualquiera de las dos direcciones. Por lo tanto, se sugiere que para columnas de pórticos bidireccionales, en las que no se puede desarrollar rótula plástica, se utilice la expresión para el corte que vemos aquí seguidamente, el corte último, 1,6 por el factor de sobreresistencia por el corte elástico. ¿Bien? Esta fuerza de manta última de corte se considera actuando en forma separadas en cada una de las dos direcciones principales, y como viene de un análisis de diseño por capacidad, el phi solamente será igual a 1. Para el caso del último piso, el diseñador puede elegir, digamos, qué queremos hacer con estas columnas. Podemos eventualmente permitir que las columnas no se rotulen en ninguno de sus extremos. Podemos permitir que las columnas se rotulen en alguno de sus extremos antes que inicie la afluencia de vigas, o que se articulen plásticamente en ambos simultáneamente. En cada uno de estos casos, las expresiones serán: si no hay rótula, el corte último será 1,3 del factor de sobreresistencia por el corte elástico para pórticos unidireccionales, y 1,6 para pórticos bidireccionales. Si al menos vamos a permitir una rótula, entonces debemos calcular, como hablamos antes, el corte para el primer piso. En todos los casos, el reglamento establece que, como mínimo,
el corte de demanda última para cualquier columna no deberá ser 1,7 veces el corte obtenido a través de las fuerzas sísmicas. Bien. Bueno, de esta manera tendríamos entonces todos los esfuerzos para poder verificar la sección. Tenemos momento, esfuerzo normal y corte. Bien. Les voy a subir autogestión. Acá hay un resumen del procedimiento del diseño por capacidad, paso a paso. Bueno, de alguna manera enumerando, digamos, estos conceptos que vimos recién en la presentación y acompañado de las tablas que les mostré recién, las tablas de los factores de reducción de momento, los factores para la carga axial y los factores de amplificación dinámica. Como les comentaba, ImpressIRSOC tiene una publicación de un ejemplo completo. Espero que lo hayan podido ver, digamos, lo pueden encontrar si no disponible en la página a través del IMPRES o del INTI. Bueno, tiene un ejemplo completo ahí de resolución de una estructura a través del diseño por capacidad. ¿Alguna consulta, comentario hasta aquí? Bueno, si no tenemos consultas con respecto al tema, Rodrigo, podremos aprovechar para ver las inquietudes que tengan con respecto al trabajo práctico. La semana que viene tendremos el parcial. Vamos a tener el parcial digamos, de la parte teórica por un lado y el parcial de la parte práctica. Es decir, vamos a hacer el teórico y luego la parte práctica. Profe, una consulta. El día del parcial hay que entrar a un Zoom. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, ustedes se van a conectar al Zoom. El parcial lo vamos a iniciar a las 20:40 en el horario de clase. Se van a conectar al Zoom, vamos a resolver la parte teórica, luego, concluido eso, tendremos un pequeño espacio de tiempo y después van a hacer la parte práctica, pero tiene que estar conectado al Zoom sí, para la resolución. Perfecto, gracias, profe. Bueno, ¿alguna consulta entonces? Comentario en general, digamos, sobre el tema o inquietud que quieren plantearlo. O sea, ¿alguien plantea que tiene una consulta con respecto al trabajo práctico? Sí, profe, nosotros, nuestro grupo. En general hay grupos que ya han presentado y unos 5 grupos que ya tendrían el trabajo en condiciones. Hay algunos que han estado enviando inquietudes a través del mail que fueron respondidas las últimas inquietudes hoy. Así que bueno, cualquier otra inquietud que surja que no aclaremos hoy pueden hacer a través del mail. Sí, los escucho. Sí, nosotros ¿Quiere que le somos... comparta la pantalla, profe? Ahí está. ¿Cómo? ¿Quiere que le comparta la pantalla? Bueno, nos puede comentar de qué se trata y así las habilito para compartir. Sí, la duda era porque vio que cuando calculamos los desplazamientos, eh, tenemos el AI, o sea, el coeficiente de participación, y la masa efectiva modal. Sí. En teoría, la sumatoria de todos los coeficientes de participación, o sea, de cada modo, de todos los modos, digamos, nos debería dar igual a 1. ¿Esto es así? Y nos Sí, da sí, sí. 2,08.
o sea, nos da más, y por ejemplo la sumatoria de las masas tampoco nos da igual a la masa del edificio, digamos. Entonces no Ujú. sabíamos qué era lo que estábamos haciendo mal o cuál podría ser el problema. Bueno, Rodrigo, ¿querés que lo compartan ahora o que te envíen la inquietud por mail? Pueden enviarme la inquietud por mail porque posiblemente esté en el procedimiento que han realizado, tanto para determinar los autovalores o autovectores o en los procedimientos siguientes. No sé si hicieron la verificación de que el periodo les quedara igual al del práctico 1, ¿eso le da bien? Sí, nos quedó igual el del práctico 1. El tema es que, vos nos había corregido el práctico 1, nosotros vimos la corrección hace poco, y el periodo, habíamos multiplicado mal el periodo y nos daba 1,16, pero ahora nos dio 2,16. Entonces nosotros no sabíamos si tenemos que volver a cambiar todo el TP1 o lo dejamos como estábamos y la aclaramos. Entiendo que unos chicos le preguntaron y dijeron que aclaremos. De igual manera, o sea, ahora cuando calculamos los autos vectores, los autovalores y calculamos los periodos, nos dio 2,16, o sea, nos dio el mismo que nos dio el TP1. Bueno, entonces hasta ahí también. De ahí en adelante deben tener algún error en el procedimiento porque sí, la suma de los coeficientes de participación les tiene que dar 1. Quizá va a ser difícil ahora en vivo verlo, encontrar el error en el procedimiento, pero lo pueden revisar ustedes y si no lo encuentran, me lo pueden mandar por mail y lo revisamos, más tranquilos, digamos. Bueno, buenísimo, ingeniero. Ok, Muchas de gracias. acuerdo. Bien, bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una duda porque en teórico vimos que cuando se moviliza el 90% de la masa total, ya era representativo del edificio, digamos. Para el caso práctico, ¿tenemos que hacer los 14 modos o con que baste el 90% de la masa ya está? No, no, justamente esa es la utilidad, digamos que en la práctica no hace falta modelar, digamos, la totalidad, sino que con que veamos que se movilice la mayor parte de la masa es suficiente. Para eso sirve, digamos, esa es la interpretación de justamente aprovechar y no tener que modelar todos los modos. Claro, porque en el tercer modo ya se nos movilizaba el 90%, entonces, pero capaz que los fines prácticos está bien que hagamos todos los modos, eso es la duda. No, 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 en general, digamos, uno los modela, los analiza, se interpretan, pero, digamos, concretamente esa es la utilidad. En el Bien, caso del profe. trabajo práctico, pueden considerar todos los modos, y en tu caso, que a partir del tercer modo ya alcanzan más del 90% de la participación de la masa, vas a poder notar en el resultado que el aporte al desplazamiento total, por ejemplo, de los modos de 4 para arriba, es muy bajo, digamos. Muy Ustedes, bajo, a los efectos de verificar esto de la parte práctica, pueden hacer la consideración de todos los modos, de los 14 modos, en el caso de que tengan una estructura de 14 niveles, y bueno, pueden ser parte de la conclusión del trabajo práctico que se verifica las consideraciones de la parte teórica, ya que del modo 4 en adelante el aporte al desplazamiento total es despreciable. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. De Muchísimas todas gracias. maneras, de todas maneras, digamos, con todas las herramientas informáticas que tenemos hoy, no estamos sumando, digamos, considerablemente mucho más trabajo en considerar más modos. De todas maneras, lo que hacemos es hacer el análisis, interpretarlos, verificar que no tengamos algún error, porque de repente, digamos, puede ser que a los 3 niveles tomemos esa cantidad de masa o no. Bueno, hay que mirar un poco que no tengamos un error y si efectivamente es así, bueno, tener en cuenta esta consideración. Bien, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Alguna otra consulta, inquietud? Profe, yo tengo una inquietud. Em, Sí, sí. Nosotros en el trabajo práctico 1 teníamos un periodo en la dirección I que superaba el periodo límite por el método estático, ¿no? Entonces teníamos que Sí. adoptar el límite. Bueno, en este caso, en la unidad, en el capítulo 7, que es para el método dinámico, no dice nada de adoptar algún periodo límite. Entonces, cuando nosotros hagamos las comparaciones, digamos, va a diferir bastante, porque ya de por sí el periodo no es el mismo. No, lo que usted tiene que tener en cuenta es lo siguiente, el periodo que se calcula
ya sea, digamos, por el método estático que corresponde solamente al periodo del primer modo, eh, es el periodo del edificio, ¿sí? Como vimos, es una propiedad intrínseca que tiene que ver con la distribución de masas y rigideces que tenga la estructura que estamos analizando. Ese periodo límite o ese valor límite simplemente se fija a efectos de considerar o a efectos de poder ir y adoptar, digamos, entrar al lado de pseudoaceleración y adoptar el valor de pseudoaceleración. Esa limitación está realizada de una manera conservadora en base a datos experimentales, bueno, que permiten, digamos, no irse mucho más allá, sobre todo en la parte donde las aceleraciones ya bajan significativamente. A eso se refiere, pero no significa que haya un límite o que deba verificar alguna condición en particular la estructura, ¿se comprende? Entonces, el periodo calculado es el periodo de la estructura y ustedes, ya sea por análisis estático o por análisis dinámico, debieran ser similares esos valores, al margen del valor del límite. Sí, Sumando a tu respuesta, Fabián, lo que vos planteas, Agustín, es correcto, digamos. El reglamento establece que la limitación en el periodo es aplicable únicamente al método estático. Por lo tanto, el periodo a utilizar para la determinación de las acciones sobre la estructura, si en el caso del método estático, en base al periodo que te dio, resultó necesario ser aplicable el límite, es decir, inferior al que te daba, por el método estático vas a obtener una respuesta mayor, ya que en el espectro de diseño vas a entrar con un periodo inferior, entonces la respuesta va a ser superior. A eso iba tu pregunta. Sí, perfecto, claro, eso, porque, bueno, digamos, el periodo del modo 1 y por el método estático nos dieron exactamente lo mismo, que eso era para verificar, pero bueno, hay que hacer la salvedad de que vamos a tener que tomar un periodo inferior en el método estático y en el dinámico un poquito más alto. Lo que Así sucede es. que de alguna manera, por eso te decía que digamos, siendo conservador, no te olvides que por el método estático, por eso está esta limitación que bien la cita Rodrigo, hecho de hacer una simplificación también conlleva a decir, bueno, hay una parte que no estoy considerando, me tengo que poner de un lado conservador a través de algún mecanismo. Bueno, el mecanismo que propone el reglamento es eso, tener un valor límite para el periodo con el que vas a entrar al abaco de pseudoaceleración. Como ya el hacer el análisis dinámico implica, digamos, que no estamos haciendo esta simplificación, bueno, ahí ya utilizas directamente el periodo que estás obteniendo de manera dinámica. Voy a compartir, Fabián, así a todos les queda claro este concepto que es importante. Bueno. Ustedes tienen, por un lado, el método estático, que es el que aplicaron en el práctico 1, y a partir de ese método, por ejemplo, obtuvieron un periodo de 1,5 segundos. El método estático les decía que en función de las dimensiones de su estructura, el alto y la tipología, ustedes tenían un periodo límite que, por ejemplo, era de 1,2 segundos. Entonces ustedes, en función del procedimiento que vimos, terminaban adoptando, para la determinación de las acciones sísmicas, el límite, en este caso, ya que el periodo obtenido es superior al límite, en segundos. Ahora, para el método dinámico, para el primer modo, ustedes van a obtener, si es que han aplicado bien el procedimiento, un periodo de vibración de 1,5 segundos. Entonces, a la hora de entrar en el espectro de diseño, si ustedes recuerdan, el espectro de diseño teníamos la pseudoaceleración en el eje de las ordenadas y el periodo en el eje de las abscisas. Y tenía la siguiente forma. Entonces, en el método estático, ustedes ingresaron con un periodo de 1,2, que por ejemplo está por aquí, y obtuvieron una pseudoaceleración con la cual obtuvieron el corte basal y las acciones sísmicas sobre la estructura. Ahora, en el método dinámico, ya que no existe esta limitación, van a ingresar en el espectro de diseño con un periodo mayor. Por lo tanto, van a ingresar por aquí, por ejemplo. Por lo tanto, la pseudoaceleración obtenida por el método dinámico para la misma estructura va a ser inferior a la del método estático. Por ende, las acciones sobre la estructura van a ser inferiores. El hecho de considerar, como explicaba Fabián, un periodo límite, es una forma conservadora que adopta el método estático,
ya que como sabemos, no considera la participación de los modos superiores. Dice, como vamos a considerar solo la participación del primer modo de vibración y vamos a despreciar lo que ocurre con los modos superiores, en forma conservadora adoptamos un periodo límite de vibración. Por lo tanto, no vamos a poder ingresar con este periodo, sino que vamos a ingresar con un periodo menor y obtener una acción mayor, en forma conservadora. Ahora, en el método dinámico, como sí vamos a evaluar la participación de todos los modos que nosotros queramos de la estructura, en este caso no existe la limitación que aplica el reglamento al método estático. ¿Se comprende la consulta del compañero? Sí, profe, se comprendió. Ahora entendí bien. Muchas gracias. Bueno, de nada. Y de paso tengo una duda más. Hay un apartado en el reglamento que dice que si el corte basal que se saca mediante el análisis modal espectral es inferior al 85% del corte basal sacado por el método estático, hay que hacer una corrección. ¿Se Sí, aplica un así factor? es. Claro, se aplica un factor que mayora el corte basal. Digamos, o sea, nosotros aplicamos esta corrección al corte basal por el método dinámico, que va a ser Claro. inferior. Ok, Sí, sí. Así es, así Sí, es. sí, Ujú. al método dinámico. Tiene que ver con lo mismo, digamos, es una forma conservadora de relacionar, digamos, en base a la experiencia, estos resultados. Genial, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, de acuerdo, entonces, les agradezco. Con esto cerramos con la parte del diseño por capacidad. Quedan, digamos, las inquietudes que puedan quedar pendientes a través del mail y, bueno, ya publicaremos las condiciones y los horarios de la conexión con el link para la semana que viene para el parcial. Bueno, gracias por Profe, Gracias a le hago una todos. consulta. Sí, A mí no me, bueno, no sé si es a mí o a varios, no me figuran las notas del primer parcial ni en autogestión ni en la V. se las publicamos nuevamente. Ahora reviso que estén en autogestión como estaban, pero si no se las subo nuevamente. Bien, y en el caso, supongamos que nos va mal, que tengamos que recuperar, ¿se recuperan los dos o es el puntual en el que nos fue mal? Se puede recuperar uno solo, un examen teórico y un examen práctico, digamos. Pero Ah, solo bien, bien. uno de ambos, de cada examen. Ah, ok, listo. Bueno, muchas Muchas gracias gracias. entonces. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao, profe, buenas Gracias, noches. hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos.